Hola, gente linda, ¿cómo le va? Acá, tomando mate, con gente linda que viene todos los días acá a compartir tiempo con nosotros. Estamos en permanente construcción acá en casa, construyendo, pintando, rompiendo. Pero bueno, contento de poder salir al aire después de la transmisión del martes que se cortaba, que venía, que volvía. Un tema. La verdad, bueno, pero acá estamos, saliendo de nuevo, cumpliendo con nuestra palabra también y poder compartir un tiempo de meditación, de devocional. Así que bueno, mientras se van conectando, los que vayan conectándose, saludando y preparándonos para el domingo, que tengo un mensaje que se llama Ganar, Ganar. De acuerdo al lema que teníamos como el 2020, ganar, ganar. Bueno, este año, este domingo tengo un mensaje que habla de ganar, ganar, que con Dios siempre se gana, o Dios siempre gana. Y bueno, vamos a aprender muchas cosas poderosas y preparándonos para lo que ya el Señor por gracia y misericordia está haciendo en nuestra ciudad, está manifestando en este tiempo, gracias a Dios, cuidándonos, y siempre hemos orado en este tiempo para que Dios envíe un cerco de ángeles que guarden nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestra amada San Juan, a la cual hemos denominado tierra de avivamiento, tierra de un despertar espiritual, de una manifestación de Dios poderosa para todas las familias. Vida Abundante es un lugar para la familia y nosotros creemos firmemente que Dios hará cosas tremendas en las familias. Trabajamos permanentemente con el trabajo diligente de tratar en la familia. Primeramente el matrimonio, después lo que tiene que ver con el desarrollo interno de la casa, trayendo un mensaje, porque la iglesia no solamente debe proveer salvación, sino que la iglesia también debe tener algo que considero yo de vital importancia, que es educar a la gente. Algo que nosotros denominamos educación cristiana, porque bueno, ya la educación social, la educación que tiene que ver con la idiosincrasia de las ciudades, ya está como que muy inculcada, ¿no? Y desde todos los medios, desde los medios de comunicación, desde los medios escritos, desde el colegio, desde la sociedad misma, ¿no? Como abraza conductas y se mueve también así en base a las conductas que cree que realmente son así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como iglesia tenemos el deber de poder establecer un fundamento que provea al desarrollo y el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento integral, hablamos de todas las áreas de nuestra vida, que es la parte que por allí socialmente no se entiende. El crecimiento solamente se entiende como un crecimiento económico, que no es que esté mal, pero no solamente sería la necesidad económica. En medio de un año atípico, un año de pandemia, de miedo, un año de aislamiento preventivo y obligatorio, ya una palabra que se dice de manera continua, que nosotros por allí ya se como que se instaló socialmente, y yo digo también hasta mundialmente, donde parece que la muerte tiene más prensa que la vida, donde la muerte se predica por doquier y donde el mensaje de fe parece que es un mensaje que no tiene relevancia en este tiempo, cuando realmente los actos de fe es lo único que nos hará prevalecer en medio de esta difícil situación que atraviesa el mundo. Entonces, para eso a veces consideramos de que la iglesia de Cristo, en este caso nosotros los cristianos, tenemos que tener un mensaje radical, un mensaje, cuando hablo de un mensaje radical, estoy hablando de un mensaje frontal y que no se tranza por nada, un mensaje que no se quebranta, no tenemos dobles versiones,
no tenemos un mensaje hoy, mañana tenemos otro. No, no, tenemos un mensaje fuerte. Si usted por ahí escuchan ruidos de que esta gente está trabajando, pero lo mismo vamos a salir al aire. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que el mensaje es claro y que un mensaje se tranza, me gusta lo que dice el sabio Salomón en Proverbio 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Y esto es una realidad, que hoy la gente está, mañana no está, hoy tranza sus convicciones por conveniencia y bueno, de acuerdo a lo que me conviene es el partido político que yo abrazo, que yo creo. Y entonces, bueno, es un tema bastante complicado y tenemos a gente que por ahí, esto pasa en el ámbito de la política nacional, que son los que nada más y nada menos rigen o toman decisiones sobre nuestra nación, que nos afecta a todos. Hoy en día uno se odia, se hacen una alianza para armar un partido político o una fórmula política, y lo vemos siempre, vemos gente que se odian pero trabajan juntos, y después cuando alguno agarra un poco más de poder o protagonismo, traiciona al otro, y es una realidad que vivimos continuamente. Y en medio de nosotros social, en medio de toda esa lectura social, donde el engaño, la mentira, donde las traiciones se han vuelto comunes y normales y hasta no solamente se aceptan, sino que ya se han hecho un común denominador en un montón de lugares. Y vemos esto, y oro por nuestra ciudad, Juan, por todo el sur argentino, pero nos toca vivir acá en San Juan y estamos agradecidos de nuestra tierra, y oramos por el gobernador, oramos por los dirigentes, oramos por aquellas personas que realmente quieren hacer bien las cosas, que tienen un corazón correcto, y creo firmemente que para que ese corazón realmente hacer cosas para el otro, tiene que haber algo de entre casa, y creo que la casa es el útero de la sociedad. La casa es ahí donde se tejen los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las manifestaciones están dentro de casa, y cuando no hay una interpretación sana de la casa, lo que hay es algo dibujado. Bueno, cuando usted vea seguramente esta transmisión, los que están en línea, los que van a entrar, los que van a verlo en diferido, nuestro deseo es nuestro deseo es justamente transmitir una palabra. Y me dijeron otro día, pastor, ¿por qué no sale todos los días? Y una, por una cuestión de tiempo, y otra, porque bueno, o sea, ya con una cuestión de que han abierto gran cantidad de cosas en el horario donde yo lo hago, por ahí la gente no está, o lo tengo que hacer muy temprano, que la gente antes de trabajar lo vea, y en medio de mañana por ahí algunos ya están haciendo otras cosas, al mediodía que almuerzan, y bueno, siempre va a haber alguien que por ahí no lo va a ver, entonces confío plenamente que lo verán en diferido. Y bueno, mi anhelo es que todas las personas que se conectan puedan edificarse, puedan ser bendecidas, y en el horario que puedan hacerlo siempre es bueno, obviamente, que sea en vivo. Por ejemplo, ahí está Luis Gentile, también había una chica también ahí que bueno, se va subiendo los comentarios, Claudia Busto, Jessica Guzmán, y un montón de gente que seguramente después al final voy a saludar. Y bueno, van sumándose, y gente que por ahí Facebook no nos muestra. En medio, como decía, de una predicación continua, cuando hablamos de predicación no debemos considerar que predicamos solamente nosotros, no. El sistema predica, la política predica, la salud predica, los medios predican, ellos predican su miedo, ellos a través de la información que comunican, ellos están predicando. Ellos están haciendo su culto a lo que ellos aman. Y en medio de esto yo miraba 2 Corintios 3, el verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Y de tal confianza tenemos que y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y cuando yo veo esto, me dice, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto es una realidad. En medio de un montón de cosas que nos predican, nosotros somos cartas leídas. ¿Qué es lo que va a leer la gente? Nuestra vida. No hay mejor predicación que el ejemplo, lo he dicho en innumerables oportunidades. ¿Qué mejor predicación que nuestra vida? Pero qué impresionante es cuando una vida no manifiesta a Cristo y pasa inadvertida, o tal vez hasta es confundida por los otros predicadores del sistema. Y entonces hay gente que defiende más un partido político que su fe, una ideología política, perdón, que su fe, o un color de algún club de fútbol. Y así vas a ver un montón de gente que lo que va a hacer es eso. Va a hacer eso. Va a estar tan inmerso en la sociedad que deja de manifestar, de alumbrar, de brillar en medio de las tinieblas de este sistema. Lo vemos continuamente y vemos cómo la iglesia en algunos lugares se ha vuelto insípida, se ha vuelto poco relevante y no influencia en los lugares donde está. Porque no tiene un mensaje claro, porque tal vez se adaptó, porque tal vez cuando se habla de distanciamiento, y no estoy diciendo y ni aportando en un pensamiento rebelde, no, sino que cuando habla de esto es como que la iglesia se ha confinado entre cuatro paredes y como que no se expone, no sale, no conquista, no gana. Y entonces, bueno, cuando habla de ganar, hablo de ganar territorios, hablo de ganar almas, hablo de ganar lugares sociales estratégicos para influenciar y bendecir, porque en alguna medida, y esto es algo que debemos tener muy claro, como que Dios a través nuestro somos la pieza clave de Dios en esta tierra para manifestar su reino, somos las cartas leídas, la gente se va a inspirar en fe a través de ver nuestra vida de fe, la gente se va a inspirar a través de lo que nosotros manifestamos. Y veo esto y la verdad me produce una responsabilidad. Esto me lleva a accionar. Pablo en 1 Corintios 9 dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Muchas gracias, Dani. Y a veces nosotros nos damos cuenta que tenemos que asumir el ministerio, el llamado como iglesia de manera agresiva, comprometida, para poder influenciar, bendecir a otras personas, para poder ganarle a las otras personas. Hay un texto de la palabra, me gusta mucho lo que dice 2 Corintios 5, 17, muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes nos encargó? La palabra de la reconciliación. Y dice el verso 20, fuertísimo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con
Dios. Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de una nación en otra nación. ¿Por qué dice embajadores? Porque nuestra ciudadanía, dice la palabra, es celestial. Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella. Por lo tanto, la ley que rige nuestra vida es la ley de Dios. Esto no tomarse, por favor, en el ámbito del fanatismo, pero tenemos que entender de que nuestra fe debe ser una fe radical. Debe ser una fe inquebrantable, una fe, yo diría, hasta contagiosa. Y entonces cuando la gente ve tu vida, se inspira, cuando ve tu familia, se inspira, cuando ve tu matrimonio, se inspira, cuando ve a tus hijos, se inspira. ¿Por qué? Porque lee a Dios, lee a Dios. Te ve a vos, ve a Dios. La gente no lee la Biblia, siempre digo, pero lee cristianos. Aquellos que profesan ser cristianos, que dicen ser cristianos y por allí su vida no va de acuerdo a lo que dicen creer, y eso es lo más terrible, ¿no? Terrible digo porque nosotros, dice la Biblia, que por medio nuestro nos encargó a nosotros. Somos las piezas claves de Dios en esta tierra. Entonces, donde vos vayas, en una casa, o ahora en tu casa misma, cuando tus vecinos te ven, el almacenero te ve, el kiosquero te ve, el panadero te ve, quiero que vea a Cristo. Entonces, cuando entendemos y nos responsabilizamos y asumimos el lugar, el rol que nos toca vivir en esta sociedad como hijos de Dios, en medio de un montón de predicadores nefastos, predicadores despiadados, predicadores que predican muerte, que promueven la muerte, políticas anti-Dios, políticas antimorales. Cuando vemos todo eso, estamos nosotros en medio de todo ese auge de palabras y nuestro mensaje debe ser más fuerte, más relevante, más influenciador. Pero hemos sido seducidos, hemos sido atraídos, hemos sido hasta, yo digo, hasta callados por falta de agresividad de nuestro mensaje. Un día me junté, tuve la posibilidad de conocer a una persona que profesaba el comunismo y yo le hablaba y le testificaba de Cristo obviamente con el afán de ganarlo para el Señor y que abra sus ojos. Y entonces yo le hablaba así fervientemente de la palabra de Dios y un día me dice, y en medio de todo eso, y yo me dejó mucho pensando, y si me has hablado de tu Dios, que Dios te ha dado vida, que Dios te rescató, que Dios te cambió, entonces vos vives por tu Dios, en cambio yo muero por el mío. Y me dejó pensando, y obvio, esto me llevó de manera directa a examinar la palabra de Dios y a leer la Biblia, y me di cuenta que la vida de los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles, esa vida de los primeros cristianos en la vida de Hechos de los Apóstoles, ¿qué hace? Nos marca el inicio de la iglesia, donde las calles de Roma eran regadas por la sangre de los inocentes, donde el circo romano, en lugar de entretenimiento, estaba nada más y nada menos que siendo devorados los cristianos, nuestros hermanos en la fe, nuestros padres, nuestros héroes de la fe, siendo devorados por las fieras. Y ellos adorando, y para un cristiano promedio de aquella época, morir por Cristo era la más alta y excelsa adoración. Las fieras lo iban devorando, desmembrando su cuerpo, y ellos adoraban y ellos confesaban a Cristo mientras eran devorados por los animales. Y esa era la adoración. Y eso era lo que marcaba la diferencia. Eso era lo que realmente hacía que los cristianos fueran tan influyentes al punto tal de que revisaran su doctrina y empezaran a ver cómo es que estos cristianos, aún matándonos, no callan su fe. Cómo es que estos cristianos, que estos que dicen amar a un tal Jesús que murió por ellos en una cruz, tengan
tanta pasión por su fe que aún ni siquiera la muerte los amedrenta? ¿Cómo es que los matamos y se multiplican más todavía? ¿Cómo es que no podemos callar su predicación? Los césares de aquella época, los gobernantes de aquella época quedaban callados, inmutados frente a la predicación agresiva de los cristianos de aquella época. Eso sí eran cartas leídas. Eso sí no se amedrentaban por una lucha. Hoy yo a veces lo digo hasta de manera humorística, de bueno, ahora de repente una uña encarnada ya no te deja ir a la iglesia, o porque mi esposo no me lleva a la iglesia ya no voy. Y la gente caminaba kilómetros con niños en brazos para llegar a recibir la palabra y amaban lo que ellos creían. Eso es el amor de Cristo. Qué diferente es hoy. Qué diferente es. Veo esto y eso me hace pensar, ¿qué lee la gente de nosotros? ¿Qué lee la gente cuando te ve a vos, cuando me ve a mí? ¿Qué lee? Se inspira, quiere venir a Dios, porque tu vida es tan apasionada, está tan encendida en Dios y en la fe, que quiere urgentemente, reconoce que necesita un Salvador, que está perdido en este mundo y que no tiene un destino cierto. ¿Será que cuando te ven dicen, yo quiero lo que esta persona tiene? ¿O está siendo diluido en medio de un montón de voces que hablan y predican, y en medio de todas esas voces está vos, pero no hay diferencia, el mensaje prácticamente es el mismo? ¿O el mensaje está tan encubierto que la gente lo confunde con un mensaje simplemente de superación personal, que es muy distinto a un mensaje de fe? El mensaje del humanismo que dice supérense a sí mismos, creen vos mismo. Y hay muchos lugares que lo hacen de esa manera. Y sí, ¿viste? El humanismo sutilmente mete su doctrina y entonces de repente mucha gente termina yendo a una iglesia diciendo, está bien, Dios es Dios, pero yo soy dueño de mí mismo y ya Cristo no es mi Señor, es mi Salvador, gracias por la salvación, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y entonces ahí la diferencia es grande, es muy grande, es muy grande. Entonces amamos a Dios por un lado, creemos en su palabra por otro lado, pero cuando se trata de manifestar, ser cartas leídas o ser embajadores, representantes de un reino, representantes de un gobierno celestial, representantes del Dios vivo en esta tierra, la cosa cambia, porque usted tiene una investidura, usted tiene no solamente una investidura, tiene una autoridad dada por Dios para marcar la diferencia y para mostrar una nueva ciudadanía, y eso tiene que ver con lo que nosotros entendemos como autoridad, y para eso sí o sí se nos tiene que revelar Dios. Y cuando se nos revela Dios empiezan a haber muchos cambios en nuestra vida. Lo veo. Pasó para ahí. Ahí va. Lo veo todo el tiempo. Veo cómo gente está siendo confundida por las doctrinas. Veo cómo gente está siendo atrapada por los mensajeros, entre comillas, manipuladores de este tiempo. Y la gente en la urgencia de ver un cambio, en medio de necesitar un cambio, o queda confundida en medio de no saber qué hacer. Porque hoy no hay un mensaje claro, ¿viste? No hay un mensaje realmente demoledor como el que debe tener. Normalmente hay un dicho que nosotros decimos en la iglesia cuando yo tengo un mensaje medio fuerte y digo en la jeta. Bueno, a veces como un golpe en la cara. Y a veces en este tiempo, en esta sociedad donde vivimos, nuestro mensaje debe ser un mensaje agresivo. Y cuando hablo de un mensaje agresivo, hablo de enamorados de nuestra verdad, amando la verdad, predicándola, porque la verdad produce libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando hablamos de la verdad, no hablamos de religión.
Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra de Dios sin diluir, sin adornar, así de manera bestial, como lo predica el pastor Ricardo. Está bien, buscamos las mejores palabras posibles, pero hay verdades que necesitan ser dichas desde los altares. Hay púlpitos que se están apagando mientras otros se encienden como una hoguera y no dejan de estar fluyendo con ese fuego. Pero hay unos que se apagan, tristemente, que son seducidos, atraídos, atrapados por el sistema. Y en algunos lugares se politizó el mensaje. En algunos lugares se humanizó el mensaje. Quiero que sepas que cuando el mensaje se humaniza, deja de tener esa esencia de Dios. Porque Dios no es humano, Dios es sobrenatural. Cuando el mensaje está cargado de humanidad, el mensaje se ha tergiversado. Gálatas capítulo 1, acompáñeme por favor. Y ya voy terminando. Dice el verso 6, el principio, el subtítulo, dice, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quieren pervertir el evangelio. Y perdóneme, me voy a estirar un poquito. Y esto me duele, ¿viste? Porque veo cómo hay gente que no tiene temor de Dios, sencillamente. Predican cualquier cosa, no les interesa el impacto que producirán las personas. No tienen piedad. Dice, los pervertidos pervierten el evangelio, no tienen piedad de las almas, no edifican. Y entonces, ¿qué hacen? Comunican religión. Porque cuando no tenés un mensaje de Dios, no te queda otra que predicar religión. Cuando no tenés un mensaje de revelación de Dios, no te queda otra que predicar costumbrismo, que predicar sobre vestimenta, que ponete esto, que no te pongas acá, que la mujer pollera. Cuando no tenés un mensaje al corazón, no te queda otra que caer en el triste y vacío el vacío mensaje de la ética. Y te pasarás la vida hablando de ética religiosa y nunca llegarás al corazón de la gente. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y hemos dejado de enriquecer el espíritu de las personas. Y nos hemos enfocado simplemente en predicar un mensaje vacío, un mensaje hasta yo diría social. Y entonces donde en muchos lados se predica la moda evangélica. Y esto es algo que es peligroso. Porque mientras nos quedamos atrapados en el modismo, dejamos de predicar la verdad. Y quiero que sepa esto, que ninguna doctrina salva gente. Pero sí, la Biblia habla de que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está diciendo, cuídate de ti mismo, porque él está diciendo que la doctrina está conectada directamente con el estado interior de la persona. Cuídate de ti mismo. ¿Cómo estás por dentro? Porque mucho de lo que vos digas tendrá que ver con tu estado interior. La doctrina, estamos hablando del sistema de enseñanza que nos rige y del mensaje que comunicamos. Digo esto con un solo sentido, que se enardece mi corazón por decirte esta verdad.
Somos cartas leídas. ¿Qué lee la gente cuando te ve? Acá está mi hija Paula. ¿Qué lee la gente, Paula, cuando te ve? Belleza. Belleza espiritual. Espiritual. Silvana, ¿qué lee la gente cuando te ve? Rosa, Lorena, Daniel. Peluquera. ¿Qué lee la gente cuando te ve? Sería muy bueno revisar eso. Ve a Cristo. Fíjese que es impresionante. Yo estaba comprando unos materiales ayer o anteayer, no recuerdo. Y toda la gente, no sé, termina identificando que soy cristiano, que soy pastor, no sé, diciendo, soy pastor, soy pastor. No, no. Y siempre encuentro la oportunidad, entonces de fondo se escuchaba una alabanza de Jesús Adrián Romero. Y le digo al hombre que me atendía, ¿sos cristiano? No, no soy cristiano, aunque me gustaría serlo, me dice. Bueno, digo yo. Así estaba, dice, porque yo entiendo, yo me considero católico, el hombre es de ascendencia alemana, de descendencia alemana. Me dice, yo reconozco que en los cristianos hay un fuego que no hay en la Iglesia Católica y a mí me gustaría. Entonces ya sí, bueno, yo soy cristiano, soy pastor en la iglesia, tal, y dije, ¿dónde? Entonces el hombre está muy dispuesto. Yo dije, después de tanto en tanto, cuando pueda, pase y hablamos, me dice. Yo dejo algún y nos sentamos a hablar. Entonces digo, ya tengo pasado una célula. Escuche, hay tanta necesidad de Dios. Y la gente está leyendo otros mensajeros, porque los que realmente tienen el verdadero mensaje, el Dios vivo, han dejado de ser leídos porque su predicación no es una predicación fuerte de libertad. Hoy, vos y yo somos los embajadores, somos los que Dios ha dicho que va a manifestar su reino. Mi pregunta es, asumiremos la responsabilidad que tenemos delante de Dios para predicar? ¿Hablaremos? ¿Ministraremos? Hay multitudes afuera que necesitan. Pastor, la gente hace cola en su iglesia para entrar. Digo yo, y el día de mañana, me decían el domingo justamente Lorena, me dice, ¿se acuerda, pastor, cuando tenemos el ranchito? Al principio la iglesia era chiquitita, de palo, de madera, así era un rancho. Y ahí metíamos unas 150 personas, pero nunca la llenábamos hasta que después sí, se llenó, hicimos el salón grande de personas y yo decía, un día va a hacer cola la gente para entrar a esta iglesia y ahora de repente pasa esto y nos pasa 4 veces al día, los domingos, y vemos esto todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo. Y yo un día dije, bueno, los autos van a entrar acá en las calles, autos que gente viene a la iglesia. El domingo en la mañana va saliendo un grupo, entra otro grupo. Impresionante lo que hace el Señor. Salía la gente que estaba parado casi en el semáforo ahí, miraba y quedaba así boquiabierta por lo que la iglesia produce. Es que cuando estás en el lugar, pasar inadvertido. Un día prediqué eso y la gente me miró. Y hoy día algunos que perseveraron en el tiempo y creyeron al mensaje que Dios le dio a quien les habla, se quedaron y pudieron comprobar lo que un día dije. Y esto va a pasar cuando tengamos la iglesia completa y va a pasar y va a seguir. Esta es la cuestión. Hay un mensaje que tenemos que la gente necesita escuchar. Y mi deseo es contagiarte, es decirte, tengo fuego, encendámonos juntos. Y cuando tengas eso de parte de Dios, que es único, cuando tengas eso de parte de Dios que es único, la gente de todo lugar vendrá a buscar lo que no encuentra en ningún lugar, que solo Dios te lo dio a vos. Así que bueno, antes de terminar, me gustaría saludar, a ver cómo hacemos con esto, de mi esposa. Venga, mi esposa, un ratito. Venga, a ver que vamos a saludar mucha gente acá, que hay
conectados y ahí, bueno, varias personas ahí. A ver, de abajo para... Ley Gerveno, buen día pastor, no sé quién sería. De San Damián City. Sí, de la célula de la Lore. De Lorena Herrera. Buen día, bendiciones pastores, que tengan un buen lindo día. Luis Gentile, Claudia Bustos, bendiciones pastores y familia, vida abundante. Jessica Guzmán, muy buenos días, bendiciones. Mariana Goy, buenos días pastores, bendiciones, muchas gracias por ayudarnos a restaurar nuestra casa y familia. Qué bueno escuchar eso. Lai Rodríguez, buenos días pastores, bendiciones, que tengan un excelente día, muchas gracias. Daniel Vázquez, buen día, vida abundante, que Dios los bendiga como familia, que somos pieza clave para el reino de Dios, gloria al Señor. Deporte, gringo, no se meta en el medio. Sandra, no sea buenos días pastor. Carla Luna, buen día, bendiciones, un bello día que nos regala Dios, amén. Que dice buenos días pastores. Brenda Paz, Brenda, que no te veo en la iglesia, Brenda, bendito sea el Señor, espero verte el domingo, a vos, a tu hermana, a tu mamá, tus hermanas, no las has vuelto a ver, che, y me preguntaba el otro día, ¿qué sería de esta gente? Bueno, Brenda, te bendigo. Bendiciones pastor, viéndolo desde mi trabajo, gloria al Señor. En tiempo de pandemia, vida abundante no deja de crecer, la gente es prosperada, ya sea con trabajo, vendiendo cosas, con el IFE, como sea, Dios está bendiciendo la casa del Señor. Les mando un fuerte abrazo, les bendigo, deseo lo mejor de Dios para ustedes. Y no te olvides, sos carta leída, sos no solamente, sos un mensajero de Dios, sos el mensaje. Te amo, nos vemos el domingo. Chao.